Ya estamos. Muy bien, bienvenida, ya estoy grabando. Muy bien. Bueno, yo quisiera que antes de seguir avanzando, porque si ustedes se dan cuenta, en este principio dice teología pastoral, si ayuda de las ciencias auxiliares para conocer la realidad e iluminarla y obviamente servirla. Entonces, yo quisiera que ustedes recordaran que las conferencias episcopales, digamos que su planificación eran 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Vean, es que esto mismo, ver la realidad, juzgarla para iluminarla desde esta palabra de Dios y luego actuar, o sea, servir. Esas conferencias episcopales que es Santo Domingo, Puebla, Medellín, todas estas que usted ha parecido a la última, pues tienen esta misma planificación. La pregunta que hacía Susi, ¿cuándo empezó eso? Pues empezó con Vaticano II, con Gaudium et Spes y con Lumen Gentium. Fueron las 2 constituciones que yo me imagino que ustedes ya las leyeron, ¿verdad? Pero si no las leyeron, ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Para darse cuenta cómo es que realmente Vaticano II se enfocaba ya no por una formación piramidal jerárquica, sino más bien algo circular, donde todos, ese básicamente es Lumen Gentium, ¿verdad? Iluminar, lumen, luz, a las gentes, iluminar a las gentes, a los pueblos, iluminar con la palabra la realidad que se vive y servir, actuar. Eso es lo que Vaticano II con esa constitución y Gaudium et Spes, que hablaba pues desde el principio. En la Biblia vamos a encontrar pues los gozos de la esperanza, de la alegría, pero también las sombras de nuestra contingencia, de nuestro pecado. Las mismas cartas de Juan en el tiempo navideño, pues nos hizo conciencia cada día de lo que era el amor, y que si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pero luego fraternalmente somos incoherentes, pues que somos mentirosos. Toda esa palabra de Dios es para esto, para iluminar la realidad, ¿verdad? Y poder servir. No servir desde el fracaso, la frustración, el cansancio, la desesperación, sino lo que da la palabra de Dios, que es gozo, es esperanza. Porque el Papa Juan Pablo II dice, nosotros somos anunciadores de esperanza. Ese es el ¿por qué? Porque somos testigos de la luz. Eso no son solo palabras bonitas, esa forma parte de una concepción de fe. Somos anunciadores de esperanza, pero no es de una esperanza, mira, todo va a salir bien, cree en Dios. No, las cosas no son mágicas, no son mágicas. Hay que tener, primero, lo que dice Vaticano II también, es razonar nuestra fe, conocerla y razonarla, ¿verdad? Y luego, pues habrán cosas que no las entendemos, que no las asimilamos, pues ahí va la ayuda del Espíritu, porque ahí es donde entra la oración, pero no una oración pues así vacía, sino que una oración que quiere que se construya en nosotros lo que Dios desde el principio nos ha puesto en este mundo como una misión concreta para glorificarlo concretamente con nuestras palabras y nuestras obras. Pues todo eso se realiza realmente conociendo de verdad en qué creemos. Y ya, pues, ya estando en eso, pues ya caminamos en esta pastoral, o sea, este pastoreo
que nos corresponde a todos. El Papa Francisco lo dice en otra forma. Dice, el peor pecado de esta generación es la indiferencia. Quedarse indiferente es lo peor que puede pasar. Entonces, lo peor no es la pandemia. Lo peor es la indiferencia o los otros tipos de pandemia que tenemos y que ni nos damos cuenta, como es la codicia, la ambición, la arrogancia o lo que dice el Papa Francisco, la autosuficiencia. Porque como cuando somos suficientes de todo y lo podemos hacer todo, pues poco necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros lo tenemos que ir entendiendo desde la teología, que es la reflexión de la propia iglesia y que está en el catecismo. O sea, nada de esto es nuevo. Después de Vaticano II sale el catecismo de la iglesia, que ya no era aquel chiquitito, que ese chiquitito de las primeras comuniones era un chiquito que habían sacado justamente antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, pues Vicente de Paul, con todo ese movimiento en Francia, o pues Teresa de Ávila, con todo ese movimiento de reforma, o San Juan de la Cruz, con todo su misticismo. O sea, ciertos catecismos para conservar esa fe, y eran más que todo preguntas y respuestas sencillas, porque el pueblo ignoraba absolutamente todo. O sea, no había, los sacerdotes no tenían seminarios. Esos seminarios empiezan a funcionar después de Trento. Trento ve la necesidad de que hayan seminarios, pero antes de Trento no había formaciones. Lo que vemos cuando vemos la vida, por ejemplo, de Don Bosco, es cómo funcionaban. Ellos tenían más o menos una formación con un sacerdote anciano y luego, pero para eso también tenía que haber cierta posibilidad económica para después entrar ya en los seminarios de Trento, ¿verdad? Que ya Trento, porque Don Bosco es ya del periodo de 1800. Entonces Trento fue en 1500. Todo eso que nosotros aprendimos, ya sea en historia de la iglesia, eso lo tenemos que integrar en nuestro conocimiento para darnos cuenta de cómo los procesos de verdad, la acción de Dios está fuertemente inmersa en la iglesia. Porque para que ésta siga todavía vigente, a pesar de las migraciones, a pesar de las ausencias, aún dentro de la misma iglesia, es porque de veras la acción de Dios es más que grande, más que grande. Y ahí es donde nosotros nos tendríamos que enfocar más que en todas las dificultades que no es que las neguemos. Claro que existen, pero cuando las vemos, lo que implica es la necesidad de que trabajemos mucho más, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo, no sé, estaba entrando ahorita muchas llamadas de Verónica, que más o menos tienen como un poquito de tiempo. Todo esto que está entrando es de ella. Tenemos, no sé, creo que a las 10 dijo ella que las llamaba. Tenemos como unos 7 minutos para que ustedes pregunten, digan cómo van, si van perdidas, si más o menos se encajan con el tema, si vamos bien en esta línea o si es mucha información o cómo vamos. No, yo creo que está muy bien. Ok. Entonces, es importante sacar Vaticano II y tenerlo en nuestro curso. Es importante sacar la Biblia también y tenerla. Y hoy, en el chat de Teología Bíblica, esperando cuando ya Ana Lu nos haga favor de cambiar el título a Teología Pastoral, Teología Bíblica, les voy a mandar el material escrito que ya me lo mandó Verónica a mí, ¿verdad? Y entonces, en ese van a ver cómo es que está planificado el curso. Y la planificación, ahorita rapiditamente se las digo.
Pero, Betsaida, ¿siempre va a haber un manual o no? Es lo que les estoy diciendo, que Va. ahorita se los estoy mandando a teología bíblica. Ahorita les tuvo que haber entrado ya. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo vieron? Pues sí, yo ya lo tengo, gracias. Ok. Entonces ahí lo pueden abrir ahorita y entonces darse cuenta del índice. Teología pastoral y sus fundamentos bíblicos. Esa es nuestra primera sesión que vamos a trabajar, pues hoy fue una inducción nada más en generalidades, pero luego la sesión 2 tiene la historia de la teología. En esa historia entra justamente lo que yo les acabo de adelantar del periodo medieval y de toda esa época hasta el descubrimiento de América, Vaticano I y Vaticano II, y toda la problemática que se desarrolla, ¿verdad? Como parte de la historia. Entonces, para la otra semana empezamos nuestra sesión 1 con teología pastoral y sus fundamentos bíblicos. Tenemos la introducción y los fundamentos, de los cuales se va a agarrar la teología pastoral para desarrollar esa reflexión. O sea, entonces aquí hay un criterio. Para desarrollar una reflexión, sea cristológica, sea pastoral, sea mariológica, sea dogmática, se tiene que partir de fundamentos bíblicos. Esa fue la importancia de nuestro año pasado de teología bíblica, de encontrar ese hilo conductor y no quedarse ni en el género literario, ni en el contexto geográfico, ni en el contexto cultural, sino entrar realmente al mensaje que es realmente el teológico, ¿verdad? Es la teología que se desarrolla. Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar eso, primero Dios, la semana entrante. No sé si tienen dudas, preguntas. Yo tengo una pregunta, Betsaida. Dime. ¿El catecismo de Ripalda, de qué época fue? ¿El catecismo de quién? Ripalda. Pues mira, casi todos los catecismos son un poquito entre el periodo, entre Trento. Trento es el que acepta algunos, que estamos hablando de 1500, que ante mira, todo esto surge ante la reacción de protesta de la poca formación del pueblo. O sea, hay que ponerle nombre a las protestas de Lutero. Hay que ponerle cara para que nosotros sepamos a qué protestó. No protestó solo a las indulgencias, no, hubo muchas protestas, ¿verdad? Que no fue solo de Lutero, pero también hubo un movimiento político ahí que lo ayudó. Pero había muchas protestas que eran ciertas. Por eso Trento se va a llamar la contraprotesta, o sea, o la reforma, porque hubo necesidad de reformar muchas cosas. De hecho, lo que les digo, los seminarios, los catecismos, el hecho de preocuparse más por la formación del clero, pues empieza en Trento. Estamos hablando de 1500. Casi todos los catecismos variarán de un siglo con otro, pero habría eso, ¿cómo? Decime otra vez el nombre. Ripalda. Mani. R-I-P-A-L de dedo A. Ripalda. Ripalda. Ahorita te digo. Yo pensé que era el general en América Latina. No, eso, acuérdate que todo eso empieza en Europa. Nosotros somos de la iglesia. Dice el catecismo de Ripalda. Es un famoso catecismo, mira cabal, 1591. Dice catecismo de preguntas y respuestas, sobre todo para los niños. Ok. ¿Ves? Y dice, lo publicó Jerónimo de Ripalda, entre el siglo XVI. Y
va difundiendo en España. Fíjate. Pues sí que estábamos atrasados, ¿eh? Pues ese sí es re viejo. Pues ese era el que Imagínate, funcionaba para, 1500. pero ese era el que funcionaba para las primeras comunidades. Eso es lo que yo quiero que ustedes Hace más miren, de 500 años que salió ese catecismo. ¿te das cuenta? Y Sí, esa nada que era ver. nuestra formación antes de la teología pastoral, antes de Vaticano II. ¿Qué les parece? Exacto. O sea que la teología es todo lo que la iglesia hace, digamos, la pastoral, como para actualizarse, para actualizar a sus miembros y todo eso. La teología es una reflexión que tiene que ir modificándose. O sea, la teología está viva. No es algo que se quedó estancado, ni algo que bajó del cielo. Es una acción humana, una reflexión de los fundamentos bíblicos. O sea, la reflexión es bíblica, pero lo que se importa, lo que se necesita es encarnarlo en la historia de cada uno. No quedarnos con el romanticismo que a Pablo se le apareció camino a Damasco. Eso está bien como testimonio, pero es a mí a quien se me tiene que aparecer. Entonces la teología va a ser herramientas que me van a permitir a descubrir ese encuentro en mi historia, en mi persona. Y la pastoral va a venir a ser, ya lo encontré yo, ayudarle a los otros cómo encontrarlo. ¿Sí? Sí, correcto. Eso es, no es tan complicado. Es la teología. Si Jesús hace 2000 y pico de años, bueno, tuvo toda su experiencia histórica, todo eso está muy lindo y muy bien, y no es que yo cuando voy a la Eucaristía voy a oír cosas que pasaron hace 2000 años, no. Si oímos el prefacio dice, cada vez que nosotros celebramos este acontecimiento, hacemos nuevamente presente. O sea, eso tiene que actualizarse hoy. De ahí que la homilía, la función de la homilía, acuérdense que hasta eso cambió. Antes se llamaban sermones. ¿Por qué? Porque el sacerdote sermoneaba, regañaba sobre la moral, sobre esto, sobre todo lo que ustedes quieran. Hoy se llama homilía. Eso tiene un cambio. Porque no es de regaño, es de interpretar, reinterpretar el día de hoy esa palabra de Dios, encontrándole el hilo conductor desde el Antiguo Testamento al Nuevo y a mi vida para ponerlo en práctica. Esa es la función eucarística, no es otra. Y por supuesto, puesto que tenemos nuestra contingencia, nuestra limitación, pues nos alimentamos de ese cuerpo que es la gracia de Él mismo para poderlo realizar, porque con nuestras solas capacidades no podemos. Pero pasa de ser en el periodo medieval un acto piadoso, porque eso era en el periodo medieval, un acto piadoso, ahora con la pastoral viene a ser un acto que sirve, aquí lo que dice, ilumina, conocer nuestra realidad, iluminarla, luego servir. Entonces, cambia del periodo medieval a nuestra época, cambia totalmente ese enfoque. No sé si ustedes lo ven así o no, más o menos. Bueno, como nosotros llevamos el análisis del Evangelio con esa metodología, ver, actuar y ver, juzgar, ver, juzgar y actuar. Así es. Ay, disculpen, pero ya nos está llamando Verónica. Ok, pues entonces ahí las dejo reflexión, dudas, preguntas, ya les mandé el manual y para que lo vayan hojeando ahí viendo en su video. ¿Qué tan grande es el manual, Betsaida? Pues mira, sí va a tener, nos va a llevar casi el año. Sí, tiene tal vez no tantas hojas, pero la información es así de detallada. Ok. Pues hay que imprimirlo.
No, sí, sí, Gracias, Betsaida. Nos vemos. Yo, Susi. feliz Bueno, fin pues de semana. a ver si todas Igualmente. juntas de una vez lo imprimimos. Bueno, está bien. Me ¿Cómo alegro está tu ver. nueva casita? Pues ahí vamos, Susi. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu salud y la de tu esposo? Mi esposo está bien, es increíble. Bueno, lo tengo que llevar por una carnosidad que tiene una mano, pero hasta fin de mes me recibe la la dermatóloga. Y luego la última vacuna que le pusieron, yo no fui porque no me sentía bien del estómago. Le hizo una bola en el brazo, espero que sea consecuencia de la vacuna y no otra cosa. Sí, eso es. Yo tengo una señora que trabaja en un lugar que también le pasó eso. Y su esposo es médico y le dijo que solo era una inflamación que se le iba a ir quitando. Ah, bueno, ok. Y de ahí en fuera yo pues cuidándome porque suspendimos la pastorela de Reyes porque mi nieta, la chiquita que iba a ser la Virgen María, resultó que tenía COVID. Entonces ya nos contagiábamos todos. La prima que venía de Estados Unidos, que es la que más se encarga de organizarlos,